Estoy convencido de que, sí, sin duda. A nuestra conciencia habitual le resulta extremadamente difícil comprender esto, porque va en contra de nuestras concepciones del mundo. Sin embargo, así es. ¿Por qué sucede esto? La cuestión es que, estando en nuestro mundo, es muy difícil comprender algunas cosas importantes. El alma no es un conjunto de energía que reside en nuestro cuerpo y lo abandona durante el sueño y después de la muerte. No debe confundirse con los cuerpos sutiles. El alma se encuentra en otra dimensión, mucho más elevada que el mundo físico y nuestros cuerpos sutiles. Hacia la realidad en la que nos encontramos ahora, está dirigido su rayo de atención. Pero gracias a él, tenemos la sensación de nosotros mismos, de nuestra personalidad, que vive esta vida. El rayo de atención de nuestra alma proviene de su centro, que puede compararse con el Sol. Así como nuestro astro emite simultáneamente muchos rayos, el alma puede vivir diferentes vidas en miles de realidades paralelas al mismo tiempo. Si continuamos con la analogía del Sol, cada uno de sus rayos, es decir, la encarnación del alma, tiene su propio tiempo. Sin embargo, a nivel del Sol ya no hay tiempo, emite todos los rayos simultáneamente. Todo lo anterior es bastante difícil de comprender porque percibimos nuestra personalidad como el centro del universo. Pero si intentamos elevar nuestra conciencia a un nivel superior y imaginamos cómo se ve todo desde la perspectiva del alma, la imagen será completamente diferente. Cada encarnación individual es solo un pequeño fragmento o episodio de su vida eterna. Si existo en mundos paralelos, ¿por qué no lo sé y no lo siento de ninguna manera? La cuestión es que nos resulta más conveniente percibir precisamente ese rayo en el que nos encontramos. Todos los eventos en él están conectados por relaciones causales y se desarrollan en orden cronológico. Por ejemplo, los recuerdos de la vida actual. Allí todo va en orden, una cosa lleva a otra, el tiempo avanza del pasado al futuro. Si profundizamos y comenzamos a recordar vidas pasadas, también habrá lógica. Los deseos y aspiraciones fuertes que no se cumplieron en una vida se realizarán en otras, las malas acciones recibirán karma negativo, etc. En resumen, todo esto será un poco como una serie, donde los episodios están interconectados y van uno tras otro. Y ahora, atención, un punto importante. Nuestras encarnaciones paralelas en otros mundos son ya otra serie y otro rayo de atención. Por eso, a nuestra conciencia le resulta mucho más difícil, y en la mayoría de los casos imposible, dirigirse allí para obtener la información necesaria. Cuando recordamos el pasado de nuestra vida actual o incluso miramos encarnaciones anteriores, usamos la base de datos o biblioteca habitual, recopilada en nuestro rayo de atención. Para acceder a la información sobre otro pasado y presente, es necesario enviar una solicitud a otras bases de datos y obtener la respuesta de allí. Además, estamos acostumbrados a percibir el tiempo de manera lineal y nuestra vida actual como la única existencia posible. Por lo tanto, la información de que existo en algún otro lugar en este mismo momento puede simplemente no pasar por nuestra conciencia, evaluada como irreal o incluso delirante. Sin duda hay conexión. Aunque a nivel de la conciencia habitual prácticamente no se siente, no obstante, está presente. Sin embargo, si realmente se intenta ver algunas de sus encarnaciones paralelas, la imagen puede ser bastante interesante. Déjame explicar con mi ejemplo. Sé que ahora mismo en muchos mundos paralelos viven otras encarnaciones de mi alma en diferentes etapas de desarrollo, desde las más primitivas hasta las muy avanzadas. Si, por ejemplo, intento entender mi conexión con una de estas encarnaciones, entre ellas pueden pasar miles de millones de años y millones de vidas de mi tiempo personal. Supongamos que ahora mismo yo, es decir, una de las encarnaciones de mi alma, vive en algún mundo desarrollado, que no se compara con el nuestro. Para entender cómo llegué allí, necesitaré revisar muchas de mis vidas pasadas, es decir, mi actual rayo de atención, llegar al periodo de una especie de reinicio del alma y luego revisar todos los eventos del otro rayo en el que se encuentra la vida que me interesa.
En consecuencia, mi encarnación que existe en la realidad paralela simultáneamente con esta, para mí personalmente ya es un pasado distante. Esto sucede porque el tiempo, en primer lugar, no es lineal. Y, en segundo lugar, para cada alma fluye a su manera. Entiendo que esto puede ser difícil de entender. No obstante, lo veo más o menos así. Entonces, otra vez. Muchas encarnaciones de una misma alma en mundos paralelos pueden existir al mismo tiempo. Sin embargo, si intentamos rastrear la conexión entre estas vidas simultáneas, desde el punto de vista del observador, es decir, una de las encarnaciones, la vida paralela puede ser un pasado o futuro distante. Y si nos elevamos al nivel del alma, desde su altura no existen pasado, presente ni futuro. El tiempo desaparece y todo sucede en un solo momento. ¿En qué consiste la teoría de la inmortalidad cuántica? En términos simples, dice que cada vez que una persona se encuentra en una situación en la que puede morir, en realidad no muere, sino que su mundo se divide en dos. En uno muere, y en el otro surge una nueva versión de sí misma que está leyendo este artículo ahora. Y así hasta el infinito. Según esta teoría, si una persona o cualquier otro ser racional muere en un mundo, sin duda continúa viviendo en otro. En los mundos donde la persona muere, simplemente deja de existir, pero se dará cuenta de sí mismo solo en los universos donde sobrevivió. Esta idea fue propuesta por Max Tegmark en 1998 y se llamó inmortalidad cuántica. El observador directo nunca dejará de existir, aunque para el observador externo el resultado del experimento será el mismo tanto en la interpretación de los muchos mundos como en la interpretación de Copenhague. La teoría de los universos alternativos es un concepto que supone la existencia de múltiples mundos paralelos, donde cada elección y acción lleva a una bifurcación del universo. En términos simples, el universo siempre se divide en múltiples porque cualquier evento tiene muchas variaciones. La muerte del cuerpo físico es solo una transición de una forma de existencia de la conciencia a otra. La muerte es un cambio de dimensión. La conciencia vive eternamente, es energía que no puede morir, solo puede transformarse. La persona muere y en lugar de ir al infierno o al cielo, entra en su otra realidad y continúa viviendo. Pueden cambiar algunos detalles insignificantes, lo que revela el hecho de que se ha trasladado a un universo alternativo. Esto puede explicar los efectos de Déjà vu y Mandela. Quién sabe, tal vez cada persona, en el momento en que estuvo al borde de la muerte y milagrosamente sobrevivió, en realidad no sobrevivió, y en algún lugar en su universo sus seres queridos lloran y sufren, y la persona, sin sospecharlo, percibe lo sucedido como un milagro o una pesadilla y continúa viviendo en la nueva realidad creada por la matriz hasta el momento de su próxima muerte. Cuando se dispara un arma, el tiempo se divide en dos caminos, uno en el que la persona es asesinada y otro en el que sobrevive. Cuando tenía 14 años, me enfermé gravemente. Ya no podía levantarme, me llevaban en brazos. La fiebre subía por encima de 40 grados. Un absceso se desarrollaba en mi interior y los médicos solo se encogían de hombros. No importaba lo que hicieran, al día siguiente la fiebre volvía a subir y mi conciencia se nublaba. Pero una mañana me desperté y sentí que mi cabeza estaba clara, no había ruido en ella, no me dolía el estómago y mi conciencia estaba lúcida. A los pocos días me dieron de alta. El único problema es que ahora no recuerdo mi vida antes de la enfermedad. Cuando me encuentro con mis compañeros de clase, cuentan historias divertidas en las que participaba, pero no recuerdo nada. ¿Quizás realmente morí en el hospital y ahora vivo en otra realidad sin saberlo? Como técnico en telecomunicaciones, comparo los mundos con las frecuencias Wi-Fi. Diferentes frecuencias pueden coexistir sin interferir entre sí. Entonces, ¿por qué no pueden existir múltiples mundos al mismo tiempo? Admitámoslo, explicar lógicamente muchos eventos y cosas extrañas en nuestras vidas es bastante difícil. Por ejemplo, Historia 1. Después de una operación médica complicada, no recordaba a nadie excepto a los más cercanos. La gente se me acercaba, me saludaba,
y yo simplemente no sabía quiénes eran. Por sus rostros entendía que los conocía, pero no surgía ningún recuerdo. Al final, me vi obligada a mudarme porque no podía vivir así. Incluso a mi madre la recordé con dificultad, más específicamente, mis sentimientos hacia ella. Fue muy extraño. Historia 2. Después de un accidente automovilístico en el que resulté gravemente herido, cambié completamente de campo profesional. Todos mis conocidos estaban sorprendidos, porque sabían cuánto me apasionaba lo que hacía y cuánto me gustaba. Era mi sueño de infancia, y estaba orgulloso de haberlo logrado. Nada ni nadie podía impedirme dedicarme a eso. Pero después del accidente, el interés por ese trabajo desapareció por completo, y sin remordimientos lo dejé todo y comencé una nueva vida. Historia 3. Cuando conducía por la carretera, un coche apareció de repente frente a mí, el conductor claramente se apresuraba hacia la muerte. No sabía qué hacer en esa situación, así que simplemente cerré los ojos y giré el volante a la derecha. No sentí el impacto de la colisión. Cuando abrí los ojos, no entendía cómo logramos evitar el choque a esa velocidad y tan cerca. Mi madre dijo que Dios me había salvado. Pero no entiendo cómo se pudo evitar la colisión. Lo más curioso vino después. Continué mi camino y, al llegar a mi destino, noté que había ganado mucho peso. Mi entonces novio estaba sorprendido, ya que nos habíamos visto solo unos días antes. Cuando me miré al espejo, me sorprendí, la ropa que compré ayer y que me quedaba perfecta, ahora me quedaba pequeña. Por la noche visité a mi madre, y ella también notó que había engordado. Después de ese incidente, noté otra incongruencia. Siempre iba al trabajo por la misma ruta y la conocía perfectamente. Pero al pasar por ella después de ese incidente, no encontré un pequeño restaurante. Pensé que había cerrado, pero mis colegas me aseguraron que nunca había estado allí, sino en una calle cercana. Pero yo siempre voy por esa ruta. Me sentí herida porque me tomaban por loca, así que encontré ese restaurante y le pregunté a la administradora cuánto tiempo llevaban en ese lugar. Ella respondió que desde su apertura siempre han estado en ese lugar y nunca han trabajado en otra dirección. Mis recuerdos cambiaron después de ese incidente en la carretera. ¿Quizás morí en el accidente? ¿Y ahora estoy en un universo paralelo? ¿Qué piensas tú? Las realidades paralelas están bien mostradas en una película. La esencia es que múltiples mundos reales existen simultáneamente y en paralelo entre sí, y cada uno depende de nuestra elección en ese momento. ¿Apoyas esta versión de la existencia de nuestra conciencia, que vive eternamente y en infinitas encrucijadas de nuestras elecciones? También existe un mundo sutil de energías que podemos sentir pero no ver. Tal vez en el pasado lejano la humanidad tenía esta habilidad, pero la perdió. En el mundo sutil hay energía y sus vibraciones. En el mundo de las vibraciones altas de amor, aceptación y gratitud, habitan seres a los que las personas llaman ángeles. Y en el mundo de las vibraciones bajas, como el miedo, la culpa, el dolor y la ira, están los demonios. Nuestros sueños también representan realidades paralelas. Cuando una persona tiene un sueño profético, está observando su realidad paralela en la que ese evento ya ocurrió, mientras que en nuestra realidad aún está por suceder. Cuando una persona experimenta la muerte clínica, su conciencia se traslada a un universo alternativo. Si la reviven, regresa al mismo mundo en el que vivía antes. Si muere, pasa a un universo paralelo. Mi amiga, después de una manipulación médica sencilla, estuvo muerta durante unos segundos hasta que le reiniciaron el corazón en el quirófano. Cuando todo lo peor pasó, me contó una historia sorprendente. En el momento en que cayó en coma, se encontró en un mundo paralelo. Allí la recibió mi abuelo, a quien ella nunca había conocido ni sabía de su existencia en mi vida. Mi abuelo murió hace mucho tiempo, y yo apenas lo recuerdo. Pero mi amiga lo describió con precisión, desde su altura hasta su manera de hablar. Ella quería quedarse allí, ya que se sentía tranquila y cómoda, pero mi abuelo, como solía decir,
le dio un buen tirón de orejas y le dijo, todavía es temprano para ti. Tus seres queridos te están esperando. Tienes un hijo, una hija en camino, así que ve. En ese momento, su corazón se reinició. Decir que me sorprendió su historia es poco. Podrías preguntar cómo supo que era mi abuelo si nunca lo había visto. Es simple. Él mismo envió saludos a toda mi familia y dijo que nos extrañaba. Incluso mi madre se emocionó al escuchar esto, aunque siempre ha sido escéptica.